Aquí estamos nuevamente añadiendo un poquito más a lo que venimos enseñando. Aquí volví a hacer la línea del tiempo para que los que no han tenido oportunidad de ver los otros videos por lo menos estén centrados en el contexto. Aquí estamos en esta línea del tiempo donde el Señor Jesucristo pagó el precio y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, tenemos que tener la certeza y la seguridad de lo que significó el sacrificio redentor de nuestro Señor. No solamente nos dio vida, nos dio la posibilidad de una herencia eterna en los cielos, nos dejó el camino abierto, pero a la misma vez también hizo un juicio. Dice la palabra, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Despojó a los principados, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en esta primera instancia, Satanás es arrojado fuera de la tierra por un poco de tiempo. Sabemos que vino una gran tribulación, el tiempo de los discípulos. Por todo el Nuevo Testamento y los profetas hablaron de esta tribulación. El Señor dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y no haya todos los que están aquí, hay algunos de los que están aquí que no gustarán de muerte hasta que vean venir al reino de los cielos, viniendo con su poder. Vemos la imagen de la estatua de Nabucodonosor, solo la parte que nos interesa, donde el barro que representa al pueblo de Israel, mezclado con el imperio romano, también es destruido al mismo tiempo. Cae todo, todos los imperios. Estamos hablando de babilónico, medo-persa, griego, romano, en un mismo acontecimiento. Una piedra cae aquí y destruye todo y viene a ser como un tamo, como hoja que se lo lleva el viento. Se ven tronos y dominio por 1000 años para que el evangelio, como dijo el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuándo van a hacer estas cosas, le dijo, no les toca a ustedes saber el día y la hora, esas cosas no les interesa, pero van a recibir poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y eso se logró en 1000 años. Entonces, en este segundo instante hay un aprisionamiento de Satanás por 1000 años. Luego viene la tercera parte donde Satanás es soltado por un poco de tiempo, según Apocalipsis 27, y todos los testimonios de esta verdad están aquí, Apocalipsis y Daniel. Ahora, lo que nos compete es que el Señor tiene una ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial. Ya estuvimos enseñando de qué se trata todo esto. Y hay una cuarta instancia que Satanás y la muerte son destruidos para siempre. En Apocalipsis 20 y en 1 Corintios, pues hay testimonios de eso. Entonces nosotros, la iglesia contemporánea, el verdadero Israel de Dios, estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo en este tiempo y ahora vamos a ver qué está pasando acá. Ok, ¿qué está pasando? De eso vamos a hablar hoy. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Esto es una forma de ver las verdades del Señor. Hay muchas, pero en esta ocasión vamos a presentar esta enseñanza hablando de los juicios. Hay 3 clases de juicios de Dios. Uno constante,
uno en su venida y el otro el juicio final. Vamos a hablar así. 3 clases de juicios. Los juicios de Dios de 3 clases. Del juicio del Señor. Ok, 3 clases de juicio. Número 1, vamos a clasificar el juicio constante. Número 2, el juicio de su venida. Número 3, el juicio final. Ahora, lo he clasificado de esa manera para poder estudiarlo y mejor y verlo un poco mejor, porque es muy complicado, es muy profundo. Pero, por ejemplo, en el primer tipo de juicio constante, pues Dios está juzgando en todo momento. Por eso que vamos a leer aquí, capítulo 5 de Juan, dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. O sea, es el Señor Jesucristo, la luz del mundo, el verbo hecho carne, hablando y diciendo que Él no puede hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en otras palabras, cuando el Señor dijo lo que dijo, no es que se debe de interpretar de la manera equivocada, porque un versículo puede aparentemente contradecir otro, pero hay otro que lo consolida y lo aclara. Por ejemplo, en el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, ¿cómo es eso? Entonces dice que aquí no puedo hacer nada por mí mismo, pero acá dice que el Padre le dio al Hijo todo el juicio, porque el Padre a nadie juzga. ¿Cómo se puede entender eso? Lo que pasa es que el Señor habla en alegorías, en misterios, y ya sabemos, para los que nos vienen siguiendo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese misterio no es que son 2 personas, sino es la relación de Dios consigo mismo, que se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la Biblia, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es un misterio que Dios se propuso consigo mismo de cómo legalmente Él iba a operar, una operación misteriosa, profunda, extraña, pero que iba a ser legal, de manera que ninguna de sus criaturas, aún el más inteligente y el más lleno de sofía y de sabiduría, nunca iba a poder, vamos a decir, salir con la suya. Entonces, el juicio constante tiene que ver con la verdad absoluta que Dios, pues, castiga. Los perversos les va mal en su caminar. Vamos a decir, Sodoma y Gomorra fueron juzgados. El juicio de Noé, o sea, lo que pasó con la rebelión de Coré, que descendieron vivos al Seol, el juicio que Dios tuvo con Saúl, Él lo escogió, pero después lo desechó. Entonces, todos esos son juicios de Dios constantes y Él no para de juzgar. Por eso que Él es el dueño, Él es el juez, Él es el rey. Nunca dejó de ser rey, nunca dejó de ser juez y nunca dejó de ser Dios. Entonces, yo creo que está claro esto de que el juicio constante es una clase de juicio. Y vamos a ver ahora, vamos a empezar leyendo desde el versículo el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos
y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Y ahí volvemos a repetir el versículo en este contexto, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto, esto es importantísimo porque cuando él dice de cierto, os digo, es una cosa. Pero cuando él dice de cierto, os digo, es otra cosa. Y en este caso él usa ese término y dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Entonces, cuando estamos hablando de los juicios de Dios, no solamente estamos hablando de los juicios temporales, sino de los juicios que también tienen que ver con la eternidad. Y en este contexto, en el contexto en que Dios habla acerca del juicio, habla también de vida eterna, habla de resurrección. Entonces, si continuamos, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, de cierto os digo, nuevamente, viene la hora y ahora es. O sea que esa palabra, viene la hora, en ese juicio constante llega un momento que él dice, viene la hora y ahora es. Sabemos que cuando la verdad habla verdad pura. El problema es que muchas veces no la entendemos. Muchas veces no logramos comprender, pero cuando la verdad misma está hablando verdad y no puede mentir. Ninguna mentira procede de la verdad. Y él dijo, el que cree en mí, de cierto, lo repite. Dice, de cierto, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice, y los que la oyeren, o sea, no todos van a oír en algún momento. ¿Y en qué momento? Él dijo, ahora es. ¿Cuál es el momento que él hablaba? En el momento que él estaba con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de los cielos. Entonces, cuando estaba con sus discípulos, les dijo, esta es la hora. Ni siquiera dijo día, ni año, ni sazón o temporada, pero él dijo, ahora es, cuando estaba presente hablando con ellos. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, dice, vivirán. O sea que hay un juicio de Dios, hablando de la resurrección, que va a haber un momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso pasó en su venida. La primera resurrección. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio. Cuando el Señor en su venida habla a sus hijos y los que oyen su voz y han creído en él, la escuchan, resucitan. Eso es lo que está hablando. Les dio también autoridad, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, ¿por qué dice eso? Porque Dios
no juzgó a los hombres como Dios mismo, en el sentido de toda su gloria, todo su poder, todo su conocimiento, toda su capacidad, sino que juzgó a la humanidad, juzgó a los hombres en la condición de hombre, en la condición de cordero, en la condición de Dios mismo manifestado en carne, nacido de mujer bajo la ley. Entonces, en este punto, como un segundo juicio en su venida, y ahora viene la tercera clase de juicio, que el juicio final, dice, no os maravilléis de esto. Sí, porque imagínense los discípulos escuchando lo que está hablando. Y me imagino la cara que tendrían, estarían hablando entre ellos y entonces él los interrumpe en su divagar mental y les dice, no se maravillen de lo que les estoy hablando. ¿Qué les estaba hablando? Les estaba diciendo que ahora es el tiempo, ya mientras ustedes están vivos, ahora es el momento cuando los que están muertos van a oír mi voz y van a resucitar. Y entonces imagínense esas palabras en la mente de los discípulos, de razón que el Señor dijo, no se maravillen de lo que acabo de decirles. ¿Por qué? Porque les voy a decir otra cosa más. Versículo 28. Porque vendrá hora cuando todos, o sea que aquí, en el segundo juicio, solamente los que lo oyeren. Pero aquí está hablando de todos. No os maravilléis porque vendrá hora. O sea que aquí, ahora es. Pero en este tercer juicio dice, vendrá hora. Tiempo futuro. Tiempo presente. Tiempo futuro. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos van a oír su voz. O sea que aquí solamente unos cuantos, los que tengan la capacidad de oír su voz y a los que Dios les hable, y luego todos los muertos. Todos los muertos. Eso está claro, no se puede manipular las escrituras, no se puede interpretar de otra manera. Y dice, continuando, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, en el tiempo final, el juicio de Dios ante su trono, o sea, ante el trono de Dios, ante el trono de gloria del Señor, solamente o es, en este caso, a un lado o al otro lado. A los de la derecha, a un lado, a los de la izquierda, a otro lado. No hay más, no hay más, no hay más. Ahora, vamos a ponerle versículos. Voy a ir al punto número 1, el juicio constante. Vamos a leer el versículo, ya lo leímos. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. O sea que según oigo, voy juzgando. O sea, según yo observo, según yo decido, según yo pues tomo mi decisión, dice el Señor, yo juzgo. Según oigo, así juzgo, juicio constante. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esto que está acá? Porque yo me imagino que hay algunos que están
pensando, sí, pero ¿cómo es eso? Que es el juicio de su venida, pues en su segunda venida. Que hoy día vamos a, lo voy a decir de una manera bien, vamos a decir, bien suave, una manera bien suave, como una proposición para todos los que me escuchan, de una posibilidad para que oren, para que lo consideren. Y voy a decir algo que, por favor, yo sé que les va a chocar a muchos, pero tengo escritura para probarlo. Este juicio de su venida no es algo que va a pasar en el futuro, sino es algo que ya pasó. La Biblia habla mucho de su venida. Y es verdad. Nosotros también lo estamos esperando, pero en el dibujo de la línea del tiempo, pues lo estamos esperando por acá, por el final. En la línea del tiempo de más acá, de más aquí. Vamos a probarlo. Vamos a probar que el Señor Jesucristo vino una vez. Pero que cuando Él se manifestó, no se cuenta como una venida. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 1. Quiero que vengan conmigo y leamos juntos las Escrituras. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, el versículo famoso. En el principio era el verbo, el logos. Y el logos o el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo, el logos o la palabra era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, etcétera. Vamos a dejar a Juan y vamos a pasar directo el testimonio de la palabra de Dios. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Fíjense, para que diese testimonio de la luz. No para que diese testimonio del Hijo del Hombre, no para que diese testimonio de Jesús de Nazaret, sino que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Se dan cuenta? O sea, no había un nombre. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, ¿quién venía a este mundo? Según las Escrituras. Según las Escrituras, lo que vino a este mundo es la luz. En el mundo estaba. Entonces, y el mundo por él fue hecho. ¿Cómo factorizamos? ¿Cómo ecualizamos esta ecuación? Porque aquí me está diciendo que lo que vino es la luz, pero que la luz ya estaba en el mundo. Entonces, si la luz estaba en el mundo y la luz, como dice aquí, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por la misma luz fue hecho. O sea que si vamos a ir a las Escrituras, entonces vamos a tener un tremendo problema porque la Escritura no puede ser quebrantada. Aparentemente se está quebrantando en el sentido que la luz ya estaba en el mundo. Y como algunos lo interpretan, lógicamente, con esa interpretación religiosa, ortodoxa, lo que se ha enseñado desde que somos niños. O sea, Jesús
y otros que están pues un poquito más en tinieblas piensan que es una segunda persona de una trinidad, que cada una de esas personas son Dios. O sea que esta persona ya está un poquito más en tinieblas, tiene un poquito más de ceguera totalmente. Pero para los que creen que Jesús es Dios sobre todas las cosas, no solamente es Señor, sino es Señor, Dios, Redentor, Él es Padre, Él es Dios, Él es admirable, Él es consejero. La palabra de Dios dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él le pertenecen el poder, la gloria y el imperio, no de ahora, sino por los siglos de los siglos. Entonces, si vamos a las Escrituras, y que no pueden ser quebrantadas, dice que la luz verdadera, sí, venía a este mundo, pero esa luz verdadera ya estaba en el mundo. Entonces, ¿vino o no vino? Es más, el mundo fue hecho por la luz. Entonces, lo que estamos hablando acá es que en ningún momento Juan, en el capítulo 1, en esta parte que estamos leyendo, en todo lo que estamos hablando, empieza recién, cuando da testimonio que viene uno tras mí, que no soy digno, etcétera, etcétera. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, al hombre. Acuérdense que Juan el Bautista en este momento vio a Jesús, el hijo de María y de José, según se creía, y lo vio con unos ojos de hombre. ¿Por qué? Porque en algún momento, un tiempo cercano en el futuro, él duda, estando en la cárcel, y le pregunta o le manda a preguntar con sus discípulos si verdaderamente era él a quien estamos esperando o tenemos que esperar a otro. O sea, en algún momento el profeta nacido de mujer, el más grande de todo lo que nació de mujer, tuvo sus dudas. Porque él está dando testimonio aquí de que el verbo, ese verbo que empezamos a hablar en el capítulo 1, verso 1, desde el principio, sigue hablando del verbo. No está hablando de otra cosa, está hablando del verbo, del Espíritu eterno, está hablando del logos de la palabra. Porque cuando vieron al hombre, el mismo profeta Juan dudó en algún momento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo, lo hizo para cumplir las Escrituras. Entonces, como dije un principio, estoy proponiendo algo, no se escandalicen, pero de acuerdo a las Escrituras, el Señor Jesucristo, cuando viene al mundo, viene como la luz, viene como el verbo, viene como el logos. Entonces, muchos no lo conocieron. Muchos no lo conocieron. ¿Dónde está eso? Bueno, ahí lo dice. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. No lo recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Pero a los que le recibieron, pues lógicamente Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y gloria a Dios. Pero lo que estoy diciendo, que Jesús de Nazaret, el hombre, muchos no lo conocieron, muchos nunca creyeron en él, y muchos, hasta el día que él muere y resucita, hasta ese momento de su resurrección, se le apareció a más de 500, les dio instrucciones y luego subió en una nube y se perdió de la vista de ellos. Y eso fue todo lo que el mundo conoció de Jesús de Nazaret. Porque después de allí, el Señor se fue a sentar en su posición de majestad y de gloria,
Y en este momento en que vivimos, en esta línea del tiempo, acá al final, Él está en este momento haciendo lo que tiene que hacer y vamos a entrar en eso en algún momento. ¿Qué está pasando? O mejor dicho, ¿cuáles son las acciones del reino de Dios en estos días? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las acciones que se están dando ya en el reino de Dios en estos tiempos, en estos momentos en que yo estoy hablando? Lo vamos a ver si me alcanza el tiempo para explicarlo hoy. Pero quiero avanzar poco a poco, porque este tema no es fácil. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista de una verdad absoluta, que el testimonio aproximado de 3 años, cuando el Señor empieza su ministerio a los 30 años, y todo lo que Él logra, solamente en el momento que parte al cielo, lo que logró fue lo que logró. Un número considerable de discípulos fieles, apóstoles, pero a Él no se le ve más. No se le ve más. Es más, unos ángeles lo dijeron mejor que lo podría decir yo. Cuando fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, estando con ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. O sea que cuando la Biblia habla así vendrá, quiere decir que está hablando a este Jesús, ahora sí, al hombre que ustedes conocieron, pero que, a ver, vamos a hacer, o sea que el Señor Jesús, cuando aparece y muere en la cruz, derrama su sangre, y hasta el momento que ascendió al cielo, lo que acabamos de leer en Hechos, capítulo 1, y bueno, verso del 9 al 11. Este fue un periodo de tiempo donde lo que el Señor consiguió fue lo que consiguió. Dejar instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, sanar enfermos, echar fuera demonios, un testimonio hermoso en este periodo. Pero el mundo no lo conoció. Ni siquiera los mismos, el pueblo de Israel lo conoció. Solo unos cuantos. Pero solamente cuando se cumplieron todo este periodo que le llamamos el milenio, es que se cumple lo que él dijo a sus discípulos: me seréis testigos con poder, yo estaré con vosotros todos los días, las puertas del infierno no prevalecerán, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí se plantaron todo lo que nos han ocultado, han trastocado, han manipulado toda la historia del Imperio Bizantino, de los emperadores romanos, del Oriente, el Occidente, de todo lo que es la Edad Media. Un engaño total. Pero el Señor cumplió lo que les dijo a sus discípulos, se llegó a cumplir hasta todo el mundo, tanto que cuando el Señor empieza aquí, al principio, pues no era el año como estamos hoy, el año 2025, según el calendario gregoriano. La demostración de que en este tiempo sí estamos en el 2025, bueno, entre comillas,
Estamos hablando a fin de hacer esto didáctico, si no, pues no vamos a entender, la gente no va a entender nada. Sabemos que no es la fecha real, etcétera. Todo lo que estamos hablando lo hacemos con el fin de estudiar de una manera didáctica y pedagógica, nada más. Entonces, hasta aquí no se conocía, pues, ese 3 años de ministerio, vamos a decir 3, 4 años de ministerio terrenal. La luz que alumbra a todo hombre venía, pero dice que la luz estaba en el mundo fue creado por la luz. Entonces, esto de acá, en realidad, la venida del Señor se produjo aquí. En esta venida, Él establece con todo el juicio, que es el segundo juicio que pusimos aquí, donde Él dijo, la hora viene y ahora es. Se los dijo a sus discípulos en este tiempo aquí. Ahora es. Y el Señor no puede mentir. Que lo voy a leer aquí. Juan capítulo 5. Viene la hora. De cierto, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. O sea que el Señor se va, es arrebatado al cielo, lo ven y les dice a sus discípulos, en los ángeles, dice, así como lo ven, así como ustedes lo han visto irse, así vendrá. O sea, ¿quiénes? A los que ellos estaban hablando. Cuando Pedro le reclama al Señor Jesús por Juan que lo seguía, el discípulo más joven podía correr más, Pedro estaba más viejo, le dice, Señor, ¿y este qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa, Pedro? Entonces Juan, compañero de la tribulación, como dice la Biblia, compañero de la tribulación, el apóstol Juan pasó y era contemporáneo, protagonista de la tribulación de la que el Señor habló. Ahí lo dice, Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia. Entonces, en realidad, la venida del Señor fue acá. Y los que oyeron su voz, pues fueron resucitados para la gloria del Señor. Y estarán siempre con el Señor. Es una verdad que le va a chocar a muchos, pero esta es la verdad, porque de esta manera las piezas rompecabezas entran todas y toda la escritura, como en un engranaje, comienza a funcionar, todas las poleas, todo el engranaje funciona y la máquina empieza a funcionar. El reloj de manecillas, con todos los engranajes y con todos los piñones y los ejes y todo empieza a funcionar. Y esta es la única manera que la escritura no es quebrantada. De otra manera, pues se quebranta. La luz venía a este mundo, pero en el mundo estaba. Entonces, ¿vino o no vino? Sí, ya estaba. Ya estaba. Entonces, cuando él dijo que él venía, sí, venía porque la luz se había manifestado, pero esa luz venía en una venida que él había profetizado. El evangelio fue predicado a todas las naciones. Y ahora vamos a ir al versículo que quiero compartir con ustedes. Tesalonicenses capítulo, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 primero. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer del versículo 50 al 52. 15, del 50 al 52. Dice,
Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar el reino de Dios. Pero os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces dice, he aquí os digo un misterio. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, por si acaso. 1 Corintios capítulo 15, del 50 al 52. Hablando de este punto aquí. Dice, en un momento, el 51, he aquí os digo un misterio. Está hablando Pablo a la iglesia, a una iglesia real ubicada en la ciudad de Corinto, allá en Grecia, como está acá escrito, a la iglesia que está en Corinto. A esa iglesia le dice, les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ahí se cumple lo que dijo el Señor. De cierto os digo, el tiempo viene, la hora es. De cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos o los que están durmiendo, ese es el término que se usa en la Biblia, oirán mi voz y resucitarán y vivirán. Entonces se cumple acá en 1 Corintios cuando el apóstol le habla a la iglesia, a una iglesia real, en un lugar real, con gente real a la que se estaba dirigiendo. Eso fue lo que les dijo y aquí está. Entonces, en Tesalonicenses capítulo 4, otro testimonio. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17. Otro testimonio, primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 17. Hablando, pues habían tres juicios, el juicio constante, el juicio de su venida y el juicio final. Hablando de este de acá, segunda de Tesalonicenses, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, cuando leemos las escrituras, tenemos que ser, ¿cómo le diría yo? Tenemos que ser verdaderos. O sea, que esta carta fue escrita a la iglesia que estaba en Tesalónica. Y a ellos les dice, o sea, Pablo, el apóstol, no podía engañarlos, no podía mentirles, le estaba hablando a ellos. Que la gente la ha interpretado para nosotros. O sea, no, para ellos no, esto era para nosotros, para cuando pasara el tiempo nos hará, ya que los de Tesalónica ya les habló, ahora nos habla a nosotros. O sea, no podemos hacer eso, tenemos que ser verdaderos. Cuando leemos esta carta que fue escrita por un hombre real, a una gente real, estamos leyendo lo que les dijo. Tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, ¿cuándo fue la venida del Señor? La venida del Señor fue aquí. Nosotros, dijo Pablo, los que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos. O sea, no vamos a ir primero que los que ya están durmiendo, habían ya fallecido. No vamos a predecirlos a ellos, sino que dice la palabra, porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, como dijo los ángeles a los que miraban al Señor en las nubes, así vendrá, lo van a volver a ver, incluyendo los que lo traspasaron, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, me parece. Entonces, allí dice claramente que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, o sea que si Pablo era un mentiroso, pues fue un mentiroso entonces. Porque esa es la manera que se ha estado leyendo, interpretando las escrituras, pues desde que nacemos prácticamente. Como le dieron la gana a los sensuales, interpretarlo, y nosotros hemos sido llevados por ese río, por la ignorancia, pero cuando Dios decidió que su Espíritu Santo, aquellos que lo buscamos con humildad y que queremos saber la verdad, el Señor nos la revela. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. Y ahí lo dice claro. Habla de nosotros, los que vivimos. Porque cuando escribí esa carta estaba vivo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, como dijo los ángeles. Así como se fue en una nube y la nube lo recibió, así vendrá. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, ¿dónde están los resucitados? Están siempre con el Señor. ¿Qué pasó en este milenio? Este milenio acabó, pero los resucitados están siempre con el Señor y siguen con el Señor. Están en la Nueva Jerusalén. Ellos son los primeros habitantes empadronados en esa ciudad del Dios vivo, real, que está suspendida en el aire, real. Ya hemos documentado testimonios como de Josefus, donde en su libro La guerra de los judíos él habla de un testimonio de ejércitos en las nubes peleando. O sea, esto pasó. No solamente la escritura lo dice, sino también los historiadores. Hemos dado 3 testimonios de historiadores que hablan de lo mismo. O sea, eso sobrenatural que el Señor y el apóstol está hablando que iba a pasar, pasó. Si vemos que, bueno, vamos a hablar ahora cuál sería el tercer juicio, que es el que nos importa. El que dijo, no os maravilléis de esto, de cierto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros. Por eso que, pues en el gran juicio del trono, donde serán reunidas todas las naciones en Mateo capítulo 25, unos van para vida eterna y otros para condenación eterna. Es lo que decíamos acá. En el trono de Dios solamente uno para un lado y el otro para otro lado. No hay otra opción. Capítulo 20, Apocalipsis. Vi un gran trono y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Este fue un momento en que ya Dios había conquistado y destruido hasta su último enemigo. Entonces, véalos, dice el apóstol, yo vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, ¿qué significa eso? Lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, dice la palabra de Dios, saldrán a resurrección de vida,
más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Mateo capítulo 25, del 31 al 33 y versículo 41 al 46. Ese es el juicio final. Ahora, vamos a leer para entender en dónde estamos. Dijimos que estábamos por aquí. Estamos por acá. Dijimos que Satanás fue soltado aquí. Satanás soltado por poco tiempo. El Señor desciende del cielo con la Nueva Jerusalén y estamos aquí en este periodo de tiempo donde prácticamente aquí la muerte y el diablo son destruidos para siempre. O sea, no solamente por un poco de tiempo, sino para siempre. Vamos a verlo. Bueno, ahí está la escritura allí. Cuando el diablo, después que se cumplan los 1000 años, Apocalipsis capítulo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Este versículo 8 vamos a estudiarlo, toda una enseñanza solamente en este versículo 8, pero ahora solamente estamos leyéndolo. A fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, cuando empieza el milenio, aquí pasó algo. Aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Que aquí fue atado Satanás y aquí fue soltado. Pero cuando pasó esta atadura, pues, lo que pasó que una tal bestia y un falso profeta fueron lanzados al lago de fuego de azufre. De la misma manera que Coré y Datán y toda esa gente también descendieron vivos al infierno. Parece que eso se repite. Y cuando el diablo por fin, después de un poco de tiempo, es lanzado al mismo lugar donde estaba esta gente. Ahora, vamos a 1 Corintios. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Dónde estamos aquí? Nosotros estamos aquí. De aquí a aquí, en donde estamos viviendo. Y esto es lo que nos va a dar mucha esperanza, nos va a dar ánimo. La esperanza no avergüenza. Y vamos a ver en dónde estamos por las Escrituras. Cuando el Señor habla, y sigue hablando de la resurrección aquí Pablo en Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Ahora, hay una teoría cuando dice, pero cada uno en su debido orden. Esto ya lo estudiamos, estamos repasando nada más, pero lo vamos a enfocar de otro punto de vista. Cada uno en su debido orden. Habíamos hablado primero Cristo, segundo las primicias. Entonces, hay una teoría
o la gente pregunta que si los que salieron de los sepulcros, ¿no? Porque muchos santos de los que estaban dormidos resucitaron cuando él salió de su resurrección. Muchos se levantaron y fueron a testificar allá a Jerusalén. Entonces, muchos de los santos, o sea, estaban no solamente comidos gusanos, ya estaban solamente huesos. O sea, que si habían muchos del antiguo pacto, no eran muertos que habían muerto como Lázaro, de que tenía 4 días de muerto y apestaba, pero estamos hablando de mucha gente, muchos estaban prácticamente huesos. O sea, como Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Definitivamente se juntaron, salieron tendones, salió carne, resucitaron y salieron de los sepulcros. O sea, yo tengo mi posición, yo creo que ellos resucitaron y no volvieron a morir. Es lo que yo creo. Ahora la gente dice, no, esos volvieron a morir. O sea, volvieron a morir. O sea, yo sé que la niña que estaba, pues había muerto, estaban llorando, le sacaron a todo el mundo, el Señor estaba con Pedro y Juan y Jacob y oró y Talita Cumi, levántate. O sea, eran testimonios de resurrección, sí, pero obviamente para que la gloria de Dios se manifieste, porque dice, estos milagros son para que Dios sea glorificado y etcétera. Pero la resurrección de esos huesos que no tenían ni carne ya, yo creo que el Señor, en mi opinión, no creo que haya ejercitado ese poder maravilloso de su resurrección para que después se corrompan otra vez. O sea, yo creo que entró la incorrupción totalmente allí y entró la vida. Y además para mí, cuando el Señor está hablando primero en su debido orden, si el Señor, Pablo dice en su debido orden, o sea, ¿cuál es el orden de la resurrección? Primero Cristo, ok. Entonces, ¿cómo resucita de Cristo el Señor? Pues incorruptible. Y entonces, segundo, en su orden, las primicias. Ok, ¿cómo resucita las primicias? No, estos sí son corruptibles. Pues yo no lo creo. O sea, si está hablando de la resurrección de vida, para mí ese es el orden. Y luego dice, luego los que son en su venida. Ok, en su venida. De eso hemos hablado, pues en esos testimonios que hemos citado ahora en Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, 50, 52. Cristo incorruptible, las primicias incorruptibles, en su venida están incorruptibles, arrebatados en las nubes y siempre están con el Señor. O sea, los que son resucitados incorruptibles siempre están con Él, con cuerpos glorificados. Entonces, y luego dice, y luego hay un orden, luego al fin, el fin, cuando entregue al Dios y Padre, cuando haya suprimido, y aquí vamos a entrar a esta parte, es importante. Ok, entonces el fin. El fin. No hay manera de interpretarlo. Incorruptibles, 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 incorruptibles. Porque si no sería un orden. Sería un orden incorrecto porque este no iría entonces, porque no es un orden de inmortalidad y de incorrupción. Ahora, estamos aquí, en este punto, y de eso vamos a hablar ahora. Creo que eso nos compete ahora. De esta parte que acá, vamos a ampliarla. Lo vamos a hacer más grande. Estamos en esa línea de aquí, pero lo vamos a poner aquí para poder verlo más claramente. Me está faltando. Creo que van a tener que. ¿Dónde nos vamos a concentrar? ¿Dónde nos vamos a concentrar?
Primera de Corintios capítulo 15. ¿Qué está pasando hoy? Las acciones del reino de los cielos hoy en día, en este periodo que Satanás ha sido suelto de su prisión y viene con ira, con enojo, con un engaño total. Y el versículo que quiero leer es el 24. Cuando luego el fin, o sea, el tercer juicio del Señor, el final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, cuando el Hijo ya deja de ser, vamos a decir, hijo, porque no tiene que ser, vamos a decir, ya no tiene que mostrarse en esa posición de intermediario, porque ahora mismo su ministerio de sacerdotal, abogado tenemos para con el Padre. Él es el consolador, el paracleto, hoy en día. Pero va a haber un fin cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine. O sea, quiere decir que en este periodo en que estamos, el Señor, número uno, para la información de todos, y si algunos no lo saben, el Señor está reinando. En este periodo final, en el extremo de los ayones, como dice la palabra de Dios, en el fin del siglo, en el fin, en el extremo, en la última cola de las eras, que yo diría que es este periodo, una de las cosas que tenemos que saber como iglesia, como pueblo de Dios, para tener nuestra esperanza más fortalecida todavía, es que Él está reinando. O sea que ese fin todavía no ha llegado. Nosotros estamos acá. El fin es acá. Juicio final. Juicio final. Ya no está Satanás. Satanás está aquí en el lago de fuego. Aquí está la bestia, el falso profeta y el diablo ya están aquí. Pero hasta que llegue este punto, ¿qué está pasando aquí? El Señor está reinando. Dice ahí, cuando haya suprimido. No sé si puse allí la palabra suprimido. El Señor en este momento está suprimiendo. Esta palabra es una palabra griega que es catargeo. ¿Qué significa catargeo? Catargeo es quitado. El Señor está quitando. Está quitando. Está destruyendo. Eso es lo que significa esta palabra. Está aboliendo. Está dejando inoperante. Dejar inoperante. O sea, está paralizando, dejando inoperante, está haciendo
caducando un montón de cosas. Ahora, ¿qué cosa está? Él está reinando, está suprimiendo, está catargeo en este momento que estoy hablando. Quiere decir que toda nuestra teología tiene que acomodarse a esto, porque pues toda esa teología antigua de las cuatro paredes, Dios mío, de Darby y de Scofield y de este otro, Dios mío, ¿cómo se llama? La Biblia, Scofield y el otro John Darby, que se inventaron todo esto de las dispensaciones, del rapto, de la vaca roja, del tercer templo de Israel, que nació como nación. Todo prácticamente ha sido un engaño justamente de Satanás, con toda su astucia de haber pensado y manipulado y maquinado por 1000 años mientras estaba encerrado, cómo engañar a todos, incluyendo a los escogidos. Entonces, el Señor no lo está permitiendo de ninguna manera, porque el juicio final no ha venido. Y acá dice bien claro, es preciso. Y este es importante. Es preciso. Es preciso. Es inevitable. Nadie puede detener. Tiene que cumplirse. Es preciso. Definitivamente eso es lo que tiene que pasar. Es preciso. Esto es muy importante. Grábenlo, la iglesia. Va a ayudarles en sus momentos de debilidad, de flaqueza. Grábenlo. Versículo 25. Es preciso que Él reine. Es preciso, es importantísimo que esto suceda. Es demandante. Esa palabra preciso, todos los sinónimos que le puedan poner aquí a preciso. Es preciso. Es justificado. Es definitivamente factible. Es absolutamente inamovible. Es definitivamente cierto. ¿Qué cosa? Que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gloria a Dios. ¡Wow! Cuando estaba orando, Señor, ¿y qué hay con nosotros? O sea, ¿qué nos espera? Y ahora porque la gente, los mayores de cristianos en el mundo creen que ya porque creyeron en el Señor, aceptaron al Señor en su corazón, ya son salvos. Y bueno, qué miedo que va a venir la gran tribulación, qué miedo que va a venir a aparecer al anticristo y nos van a marcar. O sea, todas esas mentiras del diablo, pues no las creímos. Pero Dios en su bendita misericordia nos ha dado la libertad de aquel que tenía el imperio de la muerte por justamente tener miedo a la muerte. Nos libró. ¿Qué estamos hablando? Nos espera nuestro mejor tiempo, iglesia. Si estamos en este tiempo, es preciso que Él reine. Él está sentado, está dando órdenes, las dio ya a todos sus ángeles con todas sus altas jerarquías. Estamos hablando de todos sus ángeles. Yo me imagino a Miguel, a Rafael, a Uriel, a Gabriel, o sea, y a todas sus potestades de los cielos, todos sus santos ángeles, como dice la palabra de Dios, todos sus mensajeros de fuego. Bendito sea el nombre del Señor, que por cierto la palabra dice que son servidores nuestros, son servidores de los herederos de salvación. ¿Dónde está eso? Es importante que entendamos esto. Hebreos capítulo 1 dice, hablando de los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? ¿Qué está pasando en este tiempo, en este día que hablo, en la fecha gregoriana? No sé ni qué día es hoy. El día creo que es 31 de julio
del 2025, que estoy hablando, del calendario gregoriano. Según las escrituras, estamos en este momento servidos por los ángeles de Dios mientras se está suprimiendo, destruyendo, quitando, aboliendo, dejando inoperante y destruyendo a todos sus enemigos. Y ahora vamos a hacer una nomenclatura de todos ellos rápidamente. O sea que estamos en ese momento. Versículo 6 dice: ciertamente los ángeles, capítulo 1, verso 7, perdón, de Hebreos, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus o vientos y a sus ministros llamas de fuego. Y estos ministros, mensajeros, estos espíritus, estos vientos que van por los cuatro esquinas de la tierra, estos ángeles de Dios, estos vientos, estos espíritus de fuego, están a servicio de favor nuestro. O sea, en este momento podemos decir con confianza que lo que está pasando, las acciones que el reino de Dios está, vamos a decir, abogado, ¿cómo se dice? Totalmente entregados. Todo lo que está pasando en el reino de Dios tiene que ver absolutamente con este momento de una supresión y una destrucción de los enemigos de Dios en este momento. O sea que eso de la vaca roja, que van a construir un tercer templo y que va a aparecer el anticristo, ¿quién será? ¿Será el papa? Ya se murieron el papa, el otro papa también se murió, y el diablo va engañando y va retrasando, y ahora las nuevas novelas que pasan aquí con lo que está pasando con este presidente pervertido y todos los demás, porque todos son iguales, todos son unos hijos del diablo que han sido cultivados desde que antes que nazcan y consagrados al diablo en su línea sanguínea. O sea, todo es una mentira del diablo, lo que hay es cizaña y la plantó el diablo. Y el Señor le dijo a sus ángeles: no los quites, deja que crezcan hasta el final. ¿Hasta dónde? Hasta el juicio final, déjalo que crezca. No vaya a ser que arranques el trigo con la cizaña. ¿Qué está pasando hoy, iglesia? Número 1. El que tenía el imperio de la muerte, el diablo, ya está destruido, de acuerdo a la palabra de Dios. Por medio de la muerte, el Señor Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el imperio, o sea, el trono, el dominio total. O sea, el imperio solo le pertenece a Dios. Por eso la Biblia habla, porque tuyo es el poder y tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. O sea, el imperio ya fue ganado. Entonces, ¿qué está restando? Lo que está restando en la, vamos a decir, en la pirámide de los enemigos de Dios, dice: cuando haya suprimido todo dominio. Número 1 están, lo que queda por destruir son los dominios. ¿Qué es un dominio? Es un arche. Un arche. Dominio. Arche, arque, de ahí viene la palabra arconte. Arconte. ¿Qué significa un arconte? Esto es un principado. No es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue juzgado, ya fue destruido, ha sido soltado para engañar a las naciones, sí, pero ya ese está destruido. Destruyó el Señor al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber al diablo, lo dice claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Señor está reinando hasta que todos los demás enemigos de él, ¿quiénes son? Pues en segundo lugar, después de que el que tenía el imperio de la muerte, pues viene el principado de ese imperio, que son los arcontes. Luego, en esa pirámide de autoridad, viene toda exousia, o lo que le dice acá, como está escrito, dominio, toda autoridad. Número 2, autoridad.
¿Qué significa autoridad en griego? O cómo se escribe exousia. ¿Qué es exousia? Autoridad delegada. Autoridad delegada. En tercer lugar, toda potencia. ¿Qué es la potencia? Es lo que se llama el dunamis. Todo dunamis. Todo poder, toda fuerza real. Eso se llama dunamis. Una fuerza, un poder real. Los dominios o los arches o principados. Principado significa origen. O sea, ¿dónde se origina esto? Y lo que se trata aquí, principado se llama, el significado es origen. Principado, el principio, un origen. O sea que el Señor en este momento, sus enemigos están en esa escala de autoridad y de poder. Porque el que tenía el imperio de la muerte ya está anulado. Ahora sigue el dominio. Luego sigue el de menor rango. Y luego lo otro, potencia. Y acá cuarto, vamos a decir aquí cuarto, pues la muerte. La muerte. Ya este es un tipo individual. Ya esto ya es como más personal para el Señor. A Thanatos, el Señor lo tiene como un postre. Vamos a decirlo así. Porque el Señor Jesús probó la muerte por todos. He aquí, yo soy el que estuve muerto, pero aquí que vivió y vivió por los siglos de los siglos. Entonces es como que a Thanatos legalmente lo probó la muerte. Aunque nadie le quitaba la vida. Tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar, pero como que se reserva como un postre final de todos sus enemigos a la muerte misma. Él sabrá por qué hace eso. Pero en este momento, aquí voy a terminar porque yo tenía acá más para compartir. Lo voy a tomar porque quiero dedicarme en otra próxima enseñanza a hablar de justamente de esto, de esta realidad. A ver, esto de acá, quiero hablar de esto. Pero para identificarlos, porque normalmente lo que estábamos era, uy, ¿qué serán? Estos son principados, son demonios grandes, demonios más chicos, demonios más pequeños. O sea, vamos a verlo mejor, más claro, porque son gente real, son un linaje sanguíneo real, porque desde que los ángeles que dejaron su habitación y se metieron con las mujeres, viene desde ahí. Por eso ese es el origen. Los principados, o que significa origen, tiene que ver dónde empezó. En el libro de Enoc y también en Génesis capítulo 6, el origen tiene que ver con los ángeles caídos tomando mujeres para procrear a su linaje. Y vamos a ver que estos están hasta el día de hoy visiblemente y tienen nombres propios, tienen sus concilios, tienen forums, tienen muchas cosas y de eso vamos a hablar. Y le voy a pedir a la iglesia que tiene oídos para oír, que ore y que se mantenga limpia y pura para que no haya ningún derecho legal.
y agradecemos todas las oraciones de los santos por este ministerio, este servidor. Gracias por sus oraciones para aquellos que interceden y que batallan en el Espíritu, y que el Espíritu Santo manifiesta, como dice, y a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Nosotros no solamente leemos, creemos, sino vivimos y experimentamos la palabra de Dios. Jesucristo el Señor es, como dice la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y definitivamente creemos que se cumple su palabra. Así que con esto lo voy a dejar y vamos a cerrar este tipo, o mejor dicho, esta parte, esta enseñanza en otro video. Bendiciones.